Una de las cosas que más disfrutamos como familia y como iglesia es escuchar la voz de Dios. Y desde Casa Abierta queremos invitarte a que abras tus oídos, a que abras tu mente y tu corazón para escuchar lo que Dios tiene para tu vida. Bienvenidos a esta serie de podcast que vamos a utilizar como complemento de la serie que hemos arrancado los domingos en Casa Abierta y hemos denominado Efatá, que es una palabra que significa ábrete, y la usa Jesús en uno de sus milagros en Marcos capítulo 7. Te lo voy a leer. Dice así: Jesús salió de Tiro y subió hasta Sidón antes de regresar al mar de Galilea y a la región de las 10 ciudades. Le trajeron a un hombre sordo con un defecto de habla, y la gente le suplicó a Jesús que pusiera sus manos sobre él para sanarlo. Jesús lo llevó aparte de la multitud para poder estar a solas con él. Metió sus dedos en sus oídos y después escupió sobre sus propios dedos y tocó la lengua del hombre. Mirando al cielo, suspiró y dijo Efatá, que significa ábranse. Al instante el hombre pudo oír perfectamente bien y se le desató la lengua, de modo que hablaba con total claridad. Jesús le dijo a la multitud que no le contaran a nadie, pero cuanto más le pedía que no lo hicieran, tanto más hacían correr la voz. Quedaron completamente asombrados y decían una y otra vez: todo lo que él hace es maravilloso, hasta hace oír a los sordos y da la capacidad de hablar al que no puede hacerlo. La verdad que esto es uno de los milagros más originales de Jesús, sobre todo por la forma en la cual él hace este milagro. Y es poniendo sus dedos en los oídos de esta persona sorda y luego salivando sus manos y tocando su lengua. Hasta puede parecer un poco asqueroso, pero Jesús decidió hacerlo así, quizás como de alguna manera cambiando las formas para que, bueno, ninguno crea que hay una forma en particular de hacer algún milagro. Pero me gusta que una de las cosas que hace Jesús sí es tocar sus oídos, meter sus dedos en sus oídos, y creo que ahí se produce el milagro de transmitir vida a través de ese toque, y luego en su palabra, en esta palabra que es Efatá, lo que hace es abrir el conducto auditivo y hacer de que esta persona pueda volver a escuchar. Saben, en fisioterapia utilizamos el ultrasonido, que es una herramienta que favorece la curación de los tejidos. Quizás alguno haya ido a hacerse rehabilitación, quizás te tocó que te hayan pasado este aparato, el ultrasonido, o alguna que esté embarazada o haya estado embarazada también se utiliza para a través de la ecografía, que refleja este ultrasonido por medio de una imagen y se puede ver el bebé. Es algo asombroso. En fisioterapia el ultrasonido lo usamos para que el tejido pueda ser curado, y funciona más o menos así: se emite una onda de sonido a través de los tejidos, ponemos un gel que lo usamos como intermediario, que hace de conductor, y entonces el ultrasonido llega al tejido y bueno, favorece el aumento de metabolismo y algunas otras cosas más para que ese tejido pueda ser curado. Y el ultrasonido es un sonido justamente que no podemos escuchar. ¿Sabías que tenemos un rango auditivo que va aproximadamente entre 20 y 20.000 Hz? Debajo de eso se le llama infrasonido y por arriba de eso se llama ultrasonido. Es decir, hay sonidos que nosotros no podemos percibir, no podemos escuchar. Y como vimos la otra vez, si un sonido no lo podemos escuchar no quiere decir que no exista, simplemente es que nosotros no lo podemos percibir. Y así, cuando nosotros pensamos en la voz de Dios, pensamos en querer escucharle, quizás nos limitamos a poder escucharle auditivamente, a que sus palabras lleguen a nuestros oídos y poder descifrar lo que Él nos dice.
Sin embargo, sabemos que Dios habla de muchas maneras y que muchas de esas nosotros no podemos percibir, no está dentro de nuestro rango auditivo. Por ejemplo, en la creación, cuando vemos Génesis 1, vamos a encontrar que una y otra vez Él dijo, Él dijo, Él dijo. O sea, Él creó todas las cosas por medio de su voz. Su voz ahí es una voz creadora. No sé quién la escuchó en ese momento, pero el que escribió el Génesis, Moisés, lo puso de esta forma, que Dios dijo. Y directamente nosotros asociamos eso a una palabra, lo asociamos a una voz audible, pero la verdad es que Dios no se limita a nuestro rango auditivo. Esas primeras palabras que Dios utiliza, sea la luz, fueron palabras que siguen resonando hasta hoy y de hecho siguen creando hasta hoy. Él sigue creando vida a través de su palabra. O sea que su voz es algo que quizás nosotros no podemos realmente percibir, pero Él sigue hablando. Y esto a mí me motiva mucho y nos inspira mucho a poder seguir buscando y acercándonos a Él para poder escucharle. Hay una pregunta que me he hecho una y otra vez, que es ¿a qué suena la voz de Dios? No sé si alguna vez te hiciste esta pregunta, pero es ¿cómo suena la voz de Dios? Y a través de su palabra, leyendo la Biblia, hemos visto cómo Dios habla de diversas maneras. El domingo estuvimos pensando acerca del susurro de su voz, cómo Él elige esta voz suave y bajita para hablarnos, con el objetivo que nosotros podamos acercarnos a Él. Pero muchas veces vemos que Dios habla a través de una tormenta, de un trueno, Dios habla a través de un fuego, y a veces Dios también habla de maneras que las personas no pueden percibir. Digo, a través de un gesto, a través de un abrazo, a través de un sonido de la naturaleza que es imperceptible para nosotros. Así que muchos podrían decir, bueno, yo nunca escuché la voz de Dios y en realidad dudo que así sea. Dudo que Dios no te haya hablado. El problema es que nosotros muchas veces no sabemos escucharlo. Y este es el gran desafío, el desafío de acercarnos a Él, de inclinar nuestro oído a Él para poder escucharlo. Hay una expresión que David usaba en sus salmos y también Salomón usó en algún proverbio. Esto es un clamor a Dios para que incline su oído hacia Él. Y sabemos que Dios no resiste al clamor de sus hijos. Y esta idea de inclinar su oído tiene que ver más que con una postura, con una disposición a prestar atención lo que el hombre le está diciendo. Y de la misma manera creo que Dios nos pide eso a nosotros, de que nosotros inclinemos nuestro oído a Él. Es decir, no solamente que nos pongamos en una postura de escucha, sino que nos dispongamos con todo nuestro ser y que deseemos profundamente escuchar su voz. Y entonces ahí podríamos preguntarnos a qué suena la voz de Dios. Hay una ciencia que estudia el sonido de la voz, que es la fonética, y dentro de la fonética hay una rama que es la fonética auditiva, que estudia cómo el sonido es recibido por una persona. Es decir, lo estudia desde el lado del receptor. Cómo llega esa voz al oído de la persona y cómo la percibe. Y me gusta mucho esto porque me hizo acordar a cuando Pablo le oraba por los efesios y le pedía que ellos tengan mayor percepción espiritual. Y es una oración para nosotros también, que podamos percibir el sonido de su voz. Y estoy seguro de que para cada uno Dios tiene una forma de hablar particular. ¿Sí? La pregunta sería, para vos, ¿a qué suena la voz de Dios? ¿A qué te está sonando hoy en día la voz de Dios? Y quizás la voz de Dios para vos está sonando como el llanto de un bebé, quizás como la carcajada de tu hijo, quizás como el abrazo de tu esposa, de tu esposo. Quizás la voz de Dios suene al pan de cada día o al atardecer en el balcón o en la terraza,
que de por cierto estos últimos atardeceres fueron hermosos. Y de eso se trata, de inclinar nuestro oído y poder escuchar su voz. Hace poquito con Viri tuvimos la posibilidad de escuchar el corazón de nuestro bebé. Fuimos al ginecólogo y él puso un aparatito ahí, un amplificador en su panza, y fue muy emocionante escuchar su corazón. Y para nosotros, esa fue la voz de Dios. Así la percibimos nosotros. Así que queremos desafiarte a que haya una disposición de parte tuya y un deseo fuerte, fuerte de poder escucharle. Y estoy seguro de que Dios está hablándote, incluso en este momento, y está esperando de que vos recibas lo que Él tiene para tu vida. El Salmo 40, David dice así: a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas, pero has abierto mis oídos para oírte. Quizás el mayor milagro que Dios hizo en nuestra vida es abrir nuestros oídos para poder escucharle. Si lo podemos escuchar, es porque Él primero abrió nuestros oídos. De la misma manera y de la misma forma en que nosotros podemos amarlo a Él, porque Él nos amó primero. Queremos abrazarte desde acá y desearte que tengas un hermoso día.